SCP-096 debe contenerse en su celda, un cubo hermético de acero de 5MX5MX5M, en todo momento. Chequeos semanales para detectar posibles grietas o agujeros son obligatorios. Para la vigilancia no debe emplearse bajo ninguna circunstancia ningún dispositivo óptico o cámaras de vídeo. El personal de seguridad debe utilizar sensores de presión preinstalados y detectores láser para asegurar la presencia de SCP-096 en el interior de la celda. SCP-096 es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2,38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular, el análisis preliminar de la masa corporal sugiere desnutrición leve. Los brazos están totalmente fuera de proporción con el resto del cuerpo del sujeto, con una longitud aproximada de 1,5 metros cada una. La piel, en su mayoría, carece de pigmentación, y no hay indicios de ningún vello corporal. SCP-096 normalmente es extremadamente dócil, los sensores de presión en el interior de su celda indican que gasta la mayor parte del día apoyándose en la pared oriental. Sin embargo, cuando alguien lo ve a la cara, ya sea directamente, a través de la grabación de vídeo, o incluso una fotografía, SCP-096 entrará en una etapa de angustia emocional considerable. SCP-096 cubre su rostro con sus manos y comienza a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente 1 a 2 minutos después de la primera visita, SCP-096 comenzará a correr hacia las personas que vieron su rostro, que de ahora en adelante se denominarán como SCP-096-1. La mandíbula de SCP-096 se puede abrir hasta 4 veces más de lo que cualquier humano promedio puede. Otras características faciales siguen siendo similares a un humano medio, con la excepción de los ojos, que también carecen de pigmentación. Todavía no se sabe si el SCP-096 es ciego o no. No muestra signos de las funciones superiores del cerebro, y no se considera que sea sapiente. Al llegar a la ubicación de SCP-096-1, SCP-096 procederá a matar y data expugnada al SCP-096-1. En el 100% de los casos, no ha dejado rastros de SCP-096-1. SCP-096 entonces se sentará durante varios minutos antes de recuperar su compostura y ser dócil una vez más. A continuación, tratará de seguir el camino de regreso a su hábitat natural, data expurgada. Las velocidades documentadas han variado de 35 km/h hasta km/h, esto parece depender de la distancia de SCP-096-1. Hasta ahora, ningún material conocido o método puede impedir el avance del SCP-096. La posición real de SCP-096-1 no parece afectar a la respuesta del SCP-096, sino que parece tener un sentido innato de la ubicación de SCP-096-1. Nota: esta reacción no tiene lugar cuando se visualiza representaciones artísticas, ver documentos 096-1. Doctor ha solicitado la terminación inmediata de SCP-096, ver entrevista 096-1. La orden espera pendiente aprobación. La orden de terminación ha sido aprobada, y se llevará a cabo por el doctor en redactado ver incidente 096-1A.